Muy buenos días. Buenos días, profe. Espero que todos estén muy bien. Entonces, como siempre, les pido por favor que me confirmen si me están escuchando, si son tan amables. Sí, señor. Sí, profe. Listo, perfecto, muchas gracias. El día de hoy entonces vamos a hacer dos cosas. Más o menos los primeros 30, 40 minutos vamos a hablar de aceleración como para terminar de afianzar lo que ya hemos visto el día de ayer. Y en la última parte vamos a hacer un simulacro, lo que me salga a mí al azar, de ese quiz que se presentó ayer, sobre todo para ayudarle a algunas personas que tal vez tuvieron dudas y todavía le quedan unas inquietudes al respecto. Muchos les fue muy bien, excelente. De hecho, sumando los bonos y cosas así, hay gente que tiene notas de 5.5 y 5.8 y cosas así, como les había comentado que eso es posible. Pero de todas maneras hay varios estudiantes también que están en la mitad o están por debajo del 3, que es necesario que, digamos, miremos esas dudas antes de proseguir. Entonces lo que vamos a hacer hoy, vamos a arrancar de una vez. Les voy a compartir mi pantalla. Y por favor me confirman, estoy probando una forma diferente hoy de conexión con este dispositivo. Me confirman si pueden ver ustedes la presentación. Sí, profe. Sí, se puede ver, profe. Yo tenía una duda. Señor. Es que en el quiz de ayer, profe, habían respuestas que eran iguales. Como ¿Y era la exactamente correcta? iguales. Es posible que eso salga. Lo que es raro es si es la correcta. Entonces, si ahorita de casualidad no sale esa pregunta en la revisión, cuando tratemos la revisión, entonces la miramos. Pero si no sale, entonces tú me puedes mandar un screenshot y yo la miro. Lo Vale, importante es, si esa repetida era la correcta y entonces sale que es correcta en un lado e incorrecta en el otro, pues ahí está mal. Pero si esa repetida es una incorrecta, pues realmente no importa mucho. claro, profe. Profe, Vale. qué pena Pero pregunta. miremos esto del quiz, por favor, cuando estemos en la parte del quiz, ¿les parece? Listo, sí, sí. Excelente. ¿Qué otra pregunta tenía? ¿Por ahí alguien iba a hacer otra pregunta? Profe, qué pena. ¿De qué quiz? El quiz que se presentó ayer, que tocaba desde las 11 de la mañana hasta máximo las 9 de la noche, que estaba en Virtual Sabana. Ah, ya me acordé, sí. Listo. Listo, sí, no son más quiz ni nada de eso. Bueno, listo, entonces sigamos. Recordemos que estamos hablando de la cinemática de una partícula puntual, es decir, cómo podemos describir su movimiento. Ayer hablamos que era importante tener un sistema de coordenadas, esto siempre es importante tener de respecto a qué se está moviendo nuestra partícula para poderle dar números. Recordemos que también la posición, la velocidad, la aceleración son vectores, pero en este momento estamos hablando de una sola componente, que por defecto es el eje X, pero no tiene por qué ser el eje X, simplemente es un eje, y la idea es que si nosotros entendemos el movimiento a lo largo de un eje, podemos entender el movimiento a lo largo de cualquiera de los ejes, cuando ya tengamos 3 dimensiones. Por eso hacemos primero el análisis en una sola dimensión. Y como esos ejes son independientes, perdón, entonces uno puede tener partículas que están aceleradas en un eje, pero están quietas en el otro eje, por ejemplo. Y eso se puede estudiar de la misma manera, simplemente estudiando cada uno de los ejes de forma independiente. También vimos entonces que la velocidad era el cambio en la posición en función del tiempo y la aceleración era el cambio en la velocidad en función del tiempo. Y que si uno tomaba como pedazos largos de tiempo, entonces uno lo que obtenía eran como valores promedios, por ejemplo, para la velocidad, igual para la aceleración. Pero que si uno hacía esos pedacitos que se fueran cada vez más chiquitos, lo que teníamos era que eso se nos convertían esos cambios en unas derivadas y a eso le llamábamos velocidades instantáneas o aceleraciones instantáneas. Recordemos de todas maneras que como la velocidad es un vector, tenemos que decir, tiene que tener una magnitud y una dirección. Y entonces hay que distinguir entre velocidad y entre rapidez. ¿Listo? Que por ejemplo, si uno va y vuelve a un sitio, va digamos de la casa a la universidad y vuelve, entonces uno tiene que el desplazamiento es cero, que su velocidad promedio fue cero, pero eso no quiere decir que uno no se haya movido. Entonces uno tiene una distancia recorrida que es diferente y uno sí tiene una rapidez asociada, que sería la distancia recorrida, que siempre son números positivos, dividido entre el tiempo total. Entonces ahora simplemente para hacer un par de ejemplitos y pues afianzar lo de la aceleración, recordemos entonces que la aceleración es el cambio de velocidad en función del tiempo. Voy a quitar mi video para que salga mejor allá la imagen con más ancho de banda para ustedes.
recordemos esto, ¿no? Entonces, la aceleración, por definición, es el cambio de velocidad en función del tiempo. Eso es la aceleración. Como estamos en una dimensión, entonces le ponemos el X que está ahí, pero recordemos otra vez que no es que siempre sea en el eje X, que esto es simplemente que escogimos ese eje por facilidad. Y yo he estado escribiendo a veces esto como simplemente aceleración promedio de esta manera, aceleración en X, promedio. Eso es simplemente un símbolo que se utiliza en algunos casos para hablar de un promedio de algo. Las unidades entonces serían las unidades de velocidad sobre tiempo, que eso implica que entonces las unidades son distancia sobre tiempo al cuadrado. Esas son las unidades de la aceleración. ¿Y qué nos dice entonces la aceleración? Entonces, ¿esto qué nos dice? Nos dice que la aceleración es el cambio en la velocidad en función del tiempo. Entonces, si la velocidad no cambia, si vamos a velocidad constante, pues no hay aceleración. También esto nos indica que en una gráfica como la que tenemos acá, de velocidad en función del tiempo, si hacemos esa gráfica, entonces como la aceleración es esta derivada, porque esto es una derivada cuando hacemos que delta t valga 0, entonces si tenemos que esa gráfica de velocidad en función del tiempo, entonces la aceleración es la derivada y por lo tanto es la pendiente de la recta tangente. Lo mismo que veíamos ayer cuando teníamos una gráfica de x en función del tiempo, entonces digamos que eso hacía así, y decíamos que la velocidad era la pendiente de la recta tangente en cualquier punto, la velocidad instantánea. Pues ahora lo mismo va a pasar acá, pero con la velocidad. Si derivamos la velocidad, la pendiente de esa recta tangente nos está dando a nosotros la aceleración. Bien, entonces esa interpretación geométrica no hay que olvidarla, porque esa interpretación nos permite entender a nosotros esos diagramas que a veces nos muestran de velocidad o de posición. Bien, como la aceleración está definida de esta manera, digamos la aceleración instantánea está definida como la primera derivada de la velocidad respecto al tiempo. Eso quiere decir entonces que es la segunda derivada de la posición respecto al tiempo al cuadrado. Y volviendo otra vez a las interpretaciones geométricas, eso quiere decir que si volvemos a esta gráfica de x en función del tiempo, ¿sí? El tiempo, entonces, como esto es una segunda derivada, estamos indicando que en estas gráficas de x en función del tiempo, la aceleración tiene que ver con la concavidad. Si ustedes recuerdan esa interpretación en física, en cálculo diferencial. La segunda derivada nos decía si la función tenía concavidad positiva o negativa. ¿Recuerdan eso? Entonces uno podría decir entonces, por ejemplo, que acá en esta zona la aceleración debe ser positiva, la concavidad es positiva, y si esta curva, digamos, después hiciera así, entonces en esta zona la concavidad es negativa, o sea que la aceleración es negativa. Todas esas interpretaciones de concavidad, de función creciente, todo eso se aplica acá directamente cuando hacemos este tipo de análisis. Entonces la aceleración es el cambio en la velocidad. Si la velocidad no cambia, no hay aceleración, punto. ¿Listo? Y podemos definirla también de manera promedio o no. Otra cosa importante. Pensemos lo siguiente, imaginemos que el vector de velocidad va para allá, o la componente en el eje X. Si ustedes aplican una aceleración, la voy a pintar de rojo, en la misma dirección, esta es la aceleración. ¿Qué efecto creen ustedes que habrá sobre esa velocidad? ¿Ese vector azul será que gira, o será que se alarga, o será que se contrae? ¿Qué creen ustedes que va a pasar si yo pinto así exactamente las cosas? ¿Mm? ¿Qué se les ocurre? Vamos chicos, atrévanse. O si no, me toca escoger a alguien al azar. No seguimos hasta que alguien diga algo razonable. Se alargaría, ¿no? Se alargaría muy bien. Porque como la aceleración en este caso está actuando en la misma dirección de la velocidad, o sea, son paralelos, entonces lo que está haciendo es cambiar la magnitud de la velocidad, pero no está cambiando la dirección. Muy bien. Entonces lo que tendríamos es que este vector de velocidad se alargaría. Ahora, ¿qué pasaría si yo, por ejemplo, hago lo siguiente? Caí en la trampa otra vez de mi niño.
Si yo, por ejemplo, hago lo siguiente, si ahora la aceleración va en la dirección contraria, ¿qué pasaría en este caso? Disminuye la magnitud de la velocidad. Disminuye la magnitud de la velocidad e incluso podría voltear para el otro lado la velocidad, ¿cierto? Sí, profe. O sea que en este caso lo que estamos haciendo es como frenarlo. Si ven, la velocidad va para un lado, pero la aceleración va para el lado contrario. Lo estamos frenando, estamos disminuyendo la magnitud de la velocidad. La dirección no ha cambiado, lo máximo que podrá cambiar es que se pueda invertir, pero no la estamos haciendo como, o sea, va para el eje X o el eje menos X, pero no estamos haciendo nada más. Entonces ese es el efecto, o sea que cuando uno frena, la aceleración va en dirección contraria a la velocidad, cuando uno está frenando, porque estamos disminuyendo la magnitud. Pero si después van en la misma dirección, pues lo que estamos haciendo es acelerarlo. Listo. Y adelantándonos un poquito, si yo, por ejemplo, hiciera una aceleración, pero que fuera en esta dirección, así exactamente a 90 grados, ¿qué creen ustedes que puede pasar con el vector velocidad? Profe, qué pena no veo su pantalla, no sé si sea problema mío. Tiene toda la razón, el problema mío ya se las mostré, disculpen. Entonces, ¿qué pasaría, por ejemplo, en este caso, si la aceleración fuera exactamente, piénselo así, solo a 90 grados? ¿Ustedes creen que va a mantener la misma dirección? Sí. La curvaría, ¿no? ¿La qué? Perdón. Haría que el vector generara una curva, ¿no? Una curva, muy bien. Entonces estoy colocando mi pantalla para que vean. Piensen que esta es la velocidad y yo voy a aplicar una aceleración así. ¿Y por qué hablo así de esta manera? Porque como la aceleración es el cambio en la velocidad, lo que estamos diciendo es que vamos a aplicar un cambio en esta dirección. Entonces miren que cuando yo aplico un cambio en esta dirección, podemos verlo de esta manera. Esto es lo que hace girar. ¿Sí? Va a girar. Entonces cuando estamos a 90 grados, esto va a girar. Va a hacerla girar. Entonces puede ser que nuestra magnitud no cambie, simplemente que nuestro vector gire, y eso se llama movimiento circular cuando estamos exactamente hacia 90 grados. ¿Listo? Entonces, esto ya nos permite a nosotros pensar, y estamos de nuevo adelantándonos un poquito, si yo tuviera una aceleración, digamos, así en diagonal, ¿qué efecto tendría esta aceleración? Entonces, para analizar esto es muy útil que ustedes hagan lo siguiente, que ustedes descompongan ese movimiento en los movimientos que sí conocen. Entonces, si yo tengo esta aceleración así, que va en diagonal, yo puedo descomponerla como una componente que va en la misma dirección de la velocidad y otra componente que va en la dirección perpendicular. Entonces, ¿cuál es el efecto de la componente que va en la misma dirección? ¿Cuál es el efecto de esta aceleración? ¿Cambiar la dirección o cambiar la magnitud de la velocidad? La dirección. No, la magnitud. Este cambia la magnitud, o sea, lo hace crecer o lo hace decrecer, ¿listo? Entonces este cambia la magnitud. Y esta componente que hace 90 grados, ¿cuál es el efecto? ¿Cambiar la magnitud o la dirección del vector velocidad? La dirección. La dirección. Entonces, esto también es algo muy útil porque ustedes pueden siempre los vectores proyectarlos en la misma dirección, en dirección perpendicular, y ver cuál es el efecto de cada una de esas cosas. Entonces, en general, la aceleración cambia la velocidad, pero como la velocidad es un vector, le puede cambiar la magnitud o le puede cambiar la dirección. Entonces ahí tenemos que mirar. Si la aceleración va en la misma dirección o en dirección contraria exactamente 180 grados de la velocidad, solamente está cambiando la magnitud o por mucho invirtiéndolo al vector de velocidad. Pero si la aceleración va a 90 grados de la velocidad, lo que está haciendo es cambiar la dirección y no la magnitud. Y en el caso más general, como el que tenemos acá, en que la aceleración no es ni paralela ni perpendicular, sino que tiene como las dos componentes, pues va a cambiar tanto la magnitud como la dirección. Entonces esas dos cosas son importantes pues tenerlas ahí claras y presentes. Bueno, entonces esta es la aceleración. Recordemos pues lo que habíamos dicho antes, que la aceleración se puede ver como la primera derivada de la velocidad, esa ecuación 9 que está ahí, o la segunda derivada de la posición. Entonces unas preguntitas rápidamente. Si la aceleración es negativa, ¿el objeto siempre va a estar frenando? ¿Qué dicen ustedes? Sí, porque si fuera la velocidad. No, olvídalo.
Casi, ¿no? Si la Ya. aceleración, si la aceleración es negativa, ¿necesariamente eso implica que el objeto siempre va frenando? No, puede ir en dirección opuesta. No, está bien. Depende de hacia dónde va la velocidad. Pues supongamos que la aceleración va para allá. Digamos que esta es la aceleración. Pero tenemos dos casos en una dimensión. O que la velocidad vaya para la derecha o que la velocidad vaya para la izquierda. ¿En cuál de estos dos casos, llamemos este el caso A y este el caso B, en cuál de estos dos casos estamos hablando de que lo está frenando? En el caso A. En el A. En el A, muy bien. En el A lo está frenando porque la aceleración está contraria a la velocidad. Entonces, definitivamente está disminuyendo su velocidad. Y en el caso B, podríamos decir que lo está frenando. No, que lo está llevando hacia atrás. Contrario. No, que se está devolviendo. Se están ayudando, ¿sí o no? O sea, la velocidad va para la izquierda y la aceleración también. O sea, que se está acelerando en esa dirección. Es como un carro De dando hecho, reversa. estaría aumentando la velocidad. Entonces, ojo, porque aquí lo que importa no es simplemente que la aceleración sea negativa. Lo que hay que ver es, bueno, está bien, la aceleración es negativa, pero ¿para dónde va la velocidad? ¿Está claro? Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Listo. Entonces, ahora la segunda pregunta. Si un auto viaja hacia el norte y frena, entonces el auto viaja hacia el norte, lo que sea, y frenó, ¿la aceleración en qué sentido debería ir? ¿Hacia el norte, hacia el sur Hacia o el sur, ¿no? Señor? La velocidad hacia el norte y la aceleración hacia el sur. Hacia el sur. Muy bien, pues la velocidad tendría que ir hacia el norte, que es lo que nos están diciendo. Entonces la pinté hacia arriba. Y para frenarlo, pues necesariamente la aceleración tiene que ir en dirección contraria. Entonces la aceleración tendría que ir en esta dirección, o sea que tiene que ir hacia el sur. ¿Listo? Entonces, antes O de sea que seguir, si es Sí. ortogonal, cambia la dirección, pero si no, Exacto. cambia la magnitud. exacto, si yo le aplicara más bien una aceleración en esta dirección, lo que estoy haciendo es que gire hacia la izquierda del carro, no necesariamente que disminuya su velocidad. Ok. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, chicos, antes de seguir? Bueno, entonces la aceleración es este cambio, ¿no? Listo. Entonces aquí tenemos ese ejemplito que les había mostrado al inicio, cuando empezamos ayer la presentación, de si a mí me dan una gráfica de X en función del tiempo, ¿cómo puedo deducir a partir de ahí la velocidad y cómo puedo deducir a partir de ahí la aceleración? Que es derive gráficamente, trate de interpretar las cosas. Entonces, pensemos un momentico esta gráfica que es X en función del tiempo. Si yo le saco la derivada a esta gráfica, ¿qué me da? ¿La velocidad o la aceleración? La velocidad. La velocidad. ¿Por qué? Pues porque la derivada de la posición respecto al tiempo es la velocidad. Entonces, como aquí estamos identificando precisamente que tenemos posición en función del tiempo, pues la derivada y sobre x, digamos, componente vertical sobre componente horizontal, nos va a dar la pendiente de la recta tangente, o sea, la velocidad. Entonces, ¿ustedes qué dirían? Por ejemplo, en esta primera parte, ¿ustedes qué dirían acá? ¿Que la velocidad es constante o no? O sea, ¿la pendiente de esa curva es constante? No, señor. No, ¿cierto? ¿Cómo en qué valor empieza? ¿Qué creen ustedes? Acá. Como en cero. Empieza como Empieza en cero. Sí. ¿Y si ven que la tangente va como aumentando? Sí. Entonces uno podría pensar que la primera parte de esta curva, ya hablando de velocidad, podría ir como más o menos empezando en cero y aumentando, ¿cierto? Sí, señor. Listo. Ahora, en esta segunda parte, ¿ustedes ven que la tangente está cambiando en esta segunda parte? Sí. No. No. No, ¿cierto? Es No está constante. cambiando la tangente, ¿no? Recordemos que estamos hablando de la tangente, la derivada. Entonces, como no está cambiando, podríamos pensar que más o menos es constante, ¿cierto? Sí. La velocidad, Sí, pues sigue porque la aumentando. tangente, la inclinación, no cambió. En esta otra parte, ¿ustedes creen que, miren que como que bajó un poquito la inclinación? ¿Qué creen ustedes? Ahí sí que redució. Sí, varía un, poco, ¿no? varía un poquito. Varía un poquito, ¿cierto? Entonces podríamos bajarlo un tris. Y luego en esta zona, miren que las tangentes están como disminuyendo hasta que llega a cero, ¿cierto? Sí. Sí. O sea, ahí la velocidad se volvió cero. Entonces ustedes, lo que haríamos es, pues, disminuir esto hasta que llega aquí a cero, al mismo cero de acá. Ahí vamos más o menos.
En esta zona de que sigue, ¿qué signo tiene la pendiente de esta recta? Negativa. Negativo. Negativa. ¿Y cada vez es más grande o cada vez es más chiquita? Más chiquito. Más pequeña. No, Cada vez es más grande negativa, ¿listo? más grande. ¿Cierto? Sí. No, más Sí. grande. Más grande con el signo menos. Entonces podríamos decir que esto va como aumentando, más o menos así, ¿cierto? Y luego en esta zona miren que es negativa, pero ¿qué le pasó al final? ¿Cuánto vale al final? 0. Ah, no, se Cero mantiene. otra vez. Pues, vuelve a cero otra vez y después sigue en cero. Entonces esa es más o menos nuestra gráfica de la velocidad. ¿Quieren ver si nos quedó bien? Vamos a ver si nos quedó bien. ¿Listos? ¿Están listos? Ahí va. 1, 2, 3. A ver. Nos quedó súper bien, ¿sí o no? Sí, está muy similar a la que hicimos. Exacto, miren. Pero Miren ahí se mantiene constante. este efecto de animación para la clase interactiva, ¿sí lo ven? No, mentiras. No es tan interactivo. Entonces, nos quedó muy bien. Para lo que voy yo es que, claro, los valores de pronto cambian un poquito y bueno, no son cuantitativamente correctos, pero cualitativamente sí lo estamos haciendo bien. Y pues aquí ya nos quedaría fácil a nosotros sacar la gráfica de aceleración, porque ya tenemos la velocidad en función del tiempo. Si yo derivo eso, sacamos la gráfica de aceleración. Y es más fácil que ponernos a mirar la concavidad en la deposición en función del tiempo, ¿listo? Claro. Entonces, a ver, ¿cómo nos iría con la aceleración? ¿Ustedes qué creen? A ver, hagamos la aceleración. Aquí, ¿la pendiente está cambiando en esta zona? No. ¿Sí o no? No, no, No. cambia. No, no, No. no. ¿Y qué signo tiene? Positivo. 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 Muy bien, entonces lo vamos a tener positivo constante. Luego, en esta zona, ¿qué signo tiene la derivada? ¿O qué valor tiene? Positivo constante. Positivo. Es cero. Esa, ¿No es esa cero? recta, esa recta tiene derivada cero. No está inclinada, no tiene pendiente. Ok. ¿Listo? Y tranquilos, es normal. Estas son trampas que ponemos los profesores porque somos mañosos. Pero es que esto es para que ustedes entiendan, no caigan en esas trampas después en los exámenes. Entonces, pilas porque la inclinación de esa recta es cero, entonces no tiene aceleración. Y precisamente recordemos que la aceleración implica cambio en la velocidad. Y en este intervalo ustedes ven cambio en la velocidad. No, parece constante. No, está constante. Exacto, entonces por eso la aceleración nos da cero. Ahora, en esta zona, ¿ustedes qué dicen? Le ¿Hay bajo un cambio en poco. la velocidad? Negativo. Negativo. Negativa. Mejor. ¿Negativa Constante. y constante o variable? Constante. Constante. De hecho, Constante. es casi como la misma en todo esto, ¿sí o no? Ujú. Sí. Entonces la ponemos negativa y constante en todo ese intervalo. ¿Y en esta zona qué signo tiene la pendiente? La aceleración. Positiva. Pero Positiva. ¿por Y qué? constante. Positiva y constante. Entonces pega un brinco, ¿sí? Esta línea pega un brinco y se vuelve positiva y constante. Y luego, como no está cambiando, vuelve a ser cero. Entonces, obviamente esto en la realidad no pega brincos, los carros nunca pegan brincos de aceleración negativa, aceleración positiva. O sea, imagínense que ustedes van como echando reversa y de repente arrancar inmediatamente hacia adelante acelerados, eso no se puede. Pero pues esto es una aproximación simplemente para la grafiquita. ¿Listo? Denme un momento, analícenlo, ya vamos a mirar cuánto fue lo que nos dio en realidad. Listo, ya, es que pensé que se me Profe, estaba... joder. Ah, Señor, no, le voy a decir que dejó de compartir. sí, sí. Ah, pero sí están viendo, ¿sí? Ahora sí. Listo. Entonces, tenemos esto, vamos a ver cómo da la verdadera.
pues ahí está, ¿cierto? Más o menos es la misma. Tal vez lo único que no tuvimos en cuenta es que esta pendiente, esta de acá, es como un poquito más pequeña que esta pendiente, ¿sí? Esta recta de aquí al final se ve más inclinada y por eso yo pintaron un poquito más alta esta recta de acá que esta recta de acá. Pero nos dio más o menos parecido. Esa es la idea con este tipo de gráficas, ¿sí? Entonces ustedes pueden identificar a partir de derivadas y ese tipo de cosas, de pendientes, cómo es la relación entre X, entre la velocidad y la aceleración en función del tiempo. Vamos a hacer más ejercicios de esto para que queden bien afianzados. Vamos a dejar esto acá. Profe, una pregunta. Y La última gráfica que tenías ahí es la de aceleración instantánea, sí. podríamos pensar que es aceleración como promedio. Por eso es que tiene esos saltos horribles. Si uno hiciera la instantánea, uno tendría una curva mucho más fina desde la velocidad. Entonces podríamos pensar que son aceleraciones promedio. Ah, ok, dale, Y gracias. Con gusto. Por eso es que pega como esos brincos discontinuos. Ustedes son demasiado jóvenes, pero antes había una serie de televisión que se llamaba Automan, y eso era un robot que podía crear carros y no sé qué cosas. El tipo giraba y el copiloto siempre se estrellaba contra las ventanas. O sea, él sí podía tener ese tipo de cambios de aceleración abruptas, pero eso en la realidad realmente no existe. Bueno, entonces ahora venimos a un movimiento que es muy, muy importante. ¿Ustedes dirían, por ejemplo, que este movimiento que está acá tiene aceleración constante en todo el intervalo? No. ¿Cierto que no? No tenemos aceleración constante en todo el intervalo, solo por pedacitos. Y recuerden que tener aceleración constante es muy útil en algunos casos. Es muy útil en unos casos en los que nosotros podemos, digamos, describir más fácilmente el movimiento de un cuerpo. Esto se puede ver, digamos, de una cierta manera. Si la aceleración es constante, entonces matemáticamente lo que uno tiene cuando la aceleración es constante, uno está diciendo este número A es constante, pero esto es la segunda derivada de la posición respecto al tiempo al cuadrado. Yo sé que ustedes apenas están aprendiendo a no a escribir. Yo soy el que está aprendiendo a escribir en esto. Están apenas aprendiendo a integrar. Pero entonces estas integrales uno las puede hacer relativamente fácil. Entonces yo puedo hacer la integral, o sea, devolverme, quitar la derivada. Y si yo integro esto respecto a la velocidad, yo obtengo que la velocidad, a ver, ¿cómo les digo yo? Final menos la velocidad inicial se puede escribir como la aceleración por el tiempo, asumiendo que el tiempo inicial vale 0. Entonces, al integrar esta expresión que tenemos acá una vez, estamos integrando esta parte, obtenemos esta relación, o sea, en el movimiento con aceleración constante tenemos esta expresión, que la velocidad final es igual a la velocidad inicial más la aceleración por tiempo. Pero esto se da porque la aceleración es constante. Si no fuera constante, no podríamos obtener este resultado, y es porque esto quedaría dentro de la integral, porque es una función del tiempo, no podríamos integrarla, no podríamos sacarla. Entonces, por ahora, no, olvídense de que yo no sé integrar, más bien, por favor, simplemente recuerden que si la aceleración es constante, podemos tener entonces esta expresión. Y además, yo puedo volver a integrar esto respecto al tiempo, porque como la velocidad es la derivada de la posición, y al final yo puedo llegar a esta expresión, que la posición final es igual a la posición inicial más velocidad inicial por tiempo, o sea, si bien es este término por tiempo, más, y la integral de esta vaina respecto al tiempo es la aceleración por el tiempo al cuadrado sobre 2. Entonces tenemos esta otra expresión. Y hay una última que uno puede deducir, que es que la velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado es igual a 2 veces la aceleración por el desplazamiento. Entonces miren chicos, cuando uno tiene aceleración constante, ojo, recuerden, estamos hablando de aceleración constante, uno tiene estas tres expresiones, estas tres ecuaciones que puede deducir matemáticamente, y esas tres son las que nos permiten a nosotros resolver todos los problemas que vamos a tener en esta parte, ¿sí? Y ustedes lo que tienen que ver es qué información les están dando y qué les están pidiendo. Normalmente estas dos primeras ecuaciones que tenemos acá son cuando nosotros nos dan el tiempo, o nos piden el tiempo, porque si ven que el tiempo está explícito. Entonces en esos casos utilizamos esas expresiones, pero cuando no necesitamos el tiempo, podemos irnos con esta expresión, que es más sencilla, ¿sí? Y más adelante vamos a ver que tiene que ver con energías cinéticas y otras cosas más interesantes. Pero por ahora lo que les quiero dejar claro es que con estas tres cosas ustedes ya tienen para resolver absolutamente todos los problemas. Entonces, para resolver los problemas lo que tienen que hacer simplemente es escoger el sistema de coordenadas,
mirar cuántos son los valores de X inicial, B inicial, ¿cierto? Respecto a este sistema de coordenadas en su problema, ¿listo? Y después empezar a resolver escogiendo, ojalá, la mejor ecuación. Escogiendo cualquiera de ellas la pueden resolver, pero a veces uno se puede enredar mucho, por ejemplo, porque esta expresión tiene aquí un 2 al cuadrado, entonces le sale una cuadrática. Entonces, si a mí no me están pidiendo el tiempo y no me están dando el tiempo y esas cosas, tal vez es más fácil utilizar esta tercera expresión. Y esa habilidad de escoger la mejor manera de resolverlo, pues eso no se da sino solamente haciendo muchos ejercicios. Entonces uno al final descubre, ¿sí? Descubre como el patrón. Pero esto es el movimiento uniformemente acelerado, simplemente la aceleración es constante y en esos casos tenemos estas tres expresiones. Entonces ténganlas claras, ténganlas en cuenta porque son las que vamos a usar siempre. El movimiento uniformemente acelerado. Si el movimiento no es uniformemente acelerado, si la aceleración no es constante, tenemos problemas. Por ejemplo, en esta figura, estas expresiones solamente podríamos aplicarlas en este caso, solamente en ese intervalo, o solamente, o sea, por pedazos, donde sea constante la aceleración. Pero no podríamos aplicarla en todo el intervalo porque la aceleración cambió. Entonces uno también puede hacer eso. En algunos problemas uno puede partirlo en etapas, en donde sí sirven estas ecuaciones y va obteniendo los valores finales en cada intervalo, que se vuelven los valores iniciales en el siguiente intervalo. Entonces los valores finales acá se vuelven los valores iniciales acá. Los valores finales acá se vuelven los valores iniciales acá, y así sucesivamente. Eso es otra habilidad muy importante. Y créanme que con estas cosas, ustedes resuelven absolutamente todos los problemas de cinemática unidimensional con aceleración constante. Entonces, son muy importantes, hay que tenerlas ahí claras, pues obviamente eso están escritas en los libros, pero a veces uno las olvida. Aquí están deducidas, no me voy a detener en eso, esas expresiones. Y cuando hablamos de caída libre, a uno le ponen a veces el capítulo de caída libre como si fuera algo extra, pero caída libre es la misma cosa. Caída libre es aceleración constante. Lo único simplemente es que la aceleración es la aceleración de la gravedad. Entonces, si ustedes están hablando de caída libre, primero que todo, si ustedes se ponen a pensar que esto es X y esto es y hacen caída libre, o sea, una pelota que digamos va a subir y luego va a bajar, entonces estarían diciendo, no, pero yo estoy como en dos dimensiones porque tengo X y Y. No, ustedes pueden decir, pues que van a trabajar en el eje Y solamente, olvídense del eje X. Y entonces, de nuevo, esto se vuelve más bien un problema de una dimensión. Entonces, caída libre es lo mismo que aceleración constante, simplemente que la aceleración es la aceleración de la gravedad. Y si ustedes escogieron el eje Y positivo hacia arriba, pues quiere decir que la aceleración es igual realmente a menos g, porque la aceleración de la gravedad pues va para abajo, ¿cierto? Hasta donde hemos experimentado y por eso nos caemos y nos damos duro. Entonces, caída libre es aceleración uniforme, no es más. Listo, entonces una preguntita para ustedes. Aquí dice, relacione cada figura de velocidad bueno, está mal escrito, como Apu. Relacione cada figura de velocidad con su correspondiente figura de aceleración. Entonces, por favor, me dicen, por ejemplo, para la aceleración, para la velocidad que está en A, ¿cuál de las tres figuras de aceleración que están abajo le corresponde? Para la velocidad en función del tiempo que está en B, ¿cuál le corresponde de las de abajo? Y lo mismo para la C. Entonces, para la A, ¿cuál creen? ¿Cuál sería la A? La B. La E. La E. La E. La E. La E. Entonces, de acuerdo, es la E. ¿Y por qué? Tenemos acá que Porque la velocidad está constante. la velocidad está cambiando, pero su pendiente ok. es constante. No vi las letras de abajo. Ah, ok. Su pendiente es constante, ¿no? Y positiva. Entonces, pendiente constante y positiva, pues es esta. Entonces, acá. Listo. Ahora para la B. B de bueno, a ver. La D. velocidad está cambiando y cada vez es más grande. ¿Cuál? ¿La D? La D. ¿Están todos de La acuerdo? D. Muy bien, porque la pendiente está cada vez más grande, que esto implica aquí que la pendiente cada vez es más grande, la pendiente de la aceleración. Muy bien. Y pues ya no nos quedan más opciones. Para la C es la F, evidentemente. En la primera parte tenemos una pendiente constante, que sería este valor, y después ya no cambia, entonces se nos vuelve 0. ¿Listo? Entonces, pues, bien. ¿Alguien tiene alguna pregunta acá? No, señor. Listo. Y entonces ahora viene
hagamos sí. Viene un problemita ya de ecuaciones, sí, hagamos ese, y los otros pues son también así análisis que ya son iguales a los anteriores. Entonces miren, aquí en este problemita dice un automóvil que viaja con una rapidez constante de 45 metros por segundo, pasa por donde está un patrullero oculto detrás de un aviso de un anuncio. Un segundo después de que el automóvil pasa, el patrullero sale de su escondite para detener el automóvil, que acelera con una razón constante de 3 metros por segundo cuadrado. Entonces, está un poquito como maluca la redacción, pero aquí lo importante es que el automóvil va a 45 metros por segundo, ya nos la pasaron a metros por segundo, y la moto va a 3 metros por segundo cuadrado. Entonces la pregunta es ¿cuánto tiempo se demora el motociclista, el policía en alcanzar al automóvil? Entonces, esa sería la pregunta. Entonces, ¿ustedes cómo lo harían? Traten de pensarlo un momento y ahorita lo resolvemos. Todos. Entonces, por favor, ¿ustedes cómo lo pensarían? Recuerden lo que habíamos dicho, que la idea es primero escoger el sistema de referencia y luego, sí, empezar a escribir las condiciones de las partículas. Entonces, les doy un momento para que lo piensen, por favor. Igualando las ecuaciones, ¿no? Vamos bien, tenemos que igualar las ecuaciones de posición en función del tiempo de cada uno de ellos. Eso es verdad. Sí, porque exacto. Sí. Pero entonces, ¿dónde pondrías tú el sistema de coordenadas? ¿Sistema qué? Sistema de coordenadas, ¿desde dónde medirías las posiciones? Ah, ok. Entonces, esto tiene muchas maneras de hacerlo, ¿listo? Todas correctas. La idea es que ustedes lo tienen que hacer bien, no de la manera en que yo les digo que lo tienen que hacer. La idea es que lo puedan resolver ustedes mismos bien y todos lleguemos a la misma solución por diferentes caminos. Una posible opción es uno decir, bueno, yo voy a poner mi sistema de coordenadas acá. Esto va a ser X, olvidémonos del Y. Profe, nos está mostrando. Ay, Profe, ¿nos puedes mostrar el ejercicio? Sí, por sí, favor. disculpen. Entonces, una opción sería poner el sistema de coordenadas ahí y empezar a medir el tiempo cuando arranca el motociclista. Pero resulta que cuando arranca el motociclista la posición del carro es esta, no en el origen, sino es esta. ¿Sí? Entonces podríamos calcular esta posición inicial del carro y ahí ya podríamos escribir todas nuestras posiciones. Entonces arranquemos con notación. Vamos a llamar X del carro, va a ser así, y X del motociclista o de la policía va a ser esta. Nosotros sabemos que en general esto se puede escribir como lo acabamos de escribir antes. X inicial del carro más velocidad inicial del carro por el tiempo más aceleración del carro por el tiempo al cuadrado sobre 2. La expresión general, ustedes la escriben, la expresión general. Y la de la moto sería exactamente igual. X inicial de la moto más velocidad inicial de la moto por el tiempo que ha pasado más la aceleración de la moto por el tiempo al cuadrado sobre 2. La idea es que tanto el tiempo para ellos como esas distancias al final van a ser iguales, ¿cierto? Esa es la idea. Y ahora lo que tenemos que empezar a hacer es decir cuánto vale esto, cuánto vale esto, cuánto vale esto, cuánto vale esto, esto y esto. Esos son como los coeficientes que tenemos que escribir en esta cosa. Entonces, ayúdenme ustedes, porque pues aquí está la clave. Voy a agrandar un poquito acá. Ayúdenme, por favor. ¿Cuánto es la... Empecemos por el de abajo, el de la moto. ¿Cuánto es la posición inicial de la moto? Si estamos midiendo desde este punto todo. Y la moto arranca ahí. 0. 0, muy bien. ¿Cuánto es la velocidad inicial de la moto si la moto estaba detenida? 0. Entonces la velocidad inicial de la moto, porque ya arrancó desde reposo, también es 0. Y la aceleración de la moto, pues fue esta que nos dieron. Entonces ya está, la parte de la moto. Ya la vamos a escribir completa. ¿Cuánto es la posición inicial del carro?
Recordemos que el carro, cuando la moto arranca, porque la idea es esa que estamos viendo, todo es de que la moto arranca, el carro no está aquí en el origen, sino que el carro está acá. ¿Cómo haremos para calcular esta posición inicial del carro? ¿Qué se les ocurre? Con la velocidad. Sí, Con la velocidad que él lleva y el tiempo que pasó ahí. ¿Cuánto tiempo hay desde que pasó el carro acá hasta que pasó acá? un segundo. Ningún problema. Un segundo, ¿sí o no? Entonces a nosotros nos dicen que la velocidad de este carro, que es constante, es 45 metros por segundo por un segundo. O sea que esta distancia, ¿cuánto es? 45 metros. 45 metros. Entonces esto es lo que vamos a poner aquí, 45. Yo no me pongo las unidades porque ya todo está en MKS. ¿Cuánto es la velocidad inicial del carro? Es la misma velocidad de siempre. ¿Se acuerdan que esa no cambia? 0. No, 45 metros sobre segundo, porque recordemos que la velocidad del carro no está cambiando, entonces su velocidad inicial es su misma velocidad final, es la misma. ¿Listo? El carro se está moviendo. Y aquí viene la parte clave. ¿Cuánto es la aceleración del carro? 0. 0, muy bien. Entonces ya después de tener todo eso, ustedes vuelven a escribir esas ecuaciones que están arriba, pero teniendo en cuenta eso que acabaron de deducir. Entonces vamos a escribirlo otra vez. X del carro sería igual. X y sub c nos dio 45. Esto sería más 45 por t. Entonces tenemos 45 metros, más 45 metros por segundo por tiempo. ¿Y le tenemos que sumar esta parte? No. No, porque eso vale 0. Entonces listo, esta es la posición del carro en función del tiempo y ya está. La X de la moto, ¿a qué es igual? Entonces, esto nos dio 0. Esto también nos dio 0. Entonces la posición de la moto sería simplemente la aceleración de la moto, que es 3 metros por segundo cuadrado, por el tiempo al cuadrado sobre 2. Y ahora, aquí pues ya podemos resolver nuestro problema. Entonces aquí pueden salir dos preguntas. ¿En dónde se encuentran o cuándo se encuentran? ¿Cuál de las dos nos están preguntando? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Como nos están preguntando el cuándo, tenemos que eliminar el dónde, porque no nos interesa. Para eliminar el dónde lo que hacemos es igualarlos. Entonces, como ellos cuando se encuentran, pues sus posiciones son las mismas respecto al mismo sistema de coordenadas, entonces lo que tenemos es que X del carro debe ser igual a X de la moto, y pues esto simplemente es 45 más 45 por t es igual a 3 medios por t al cuadrado. Y ahí ya simplemente resolver esa ecuación cuadrática, ¿cierto? 3t al cuadrado, voy a multiplicar todo por 2, será igual a 90, perdón. T cuadrado sería igual, paso a restar, menos 90t menos 90, igual 0. Y podemos dividir todo por 3 para que quede más sencillo. Voy a hacer algo aquí. Esto nos daría t al cuadrado menos 30t menos 30 igual 0. Y esto nos da entonces dos soluciones, ¿no? Que ya no me cabe. Voy a añadir una paginita aquí. Entonces tenemos esto, t cuadrado menos 30t menos 30, entonces voy a sacar ¿qué? Las raíces, t cuadrado menos, menos 30t menos 30 igual 0. Entonces esto me daría que t es igual a menos b, la ecuación cuadrática, más o menos raíz cuadrada de b al cuadrado, que sería 900, menos 4 por a por c, entonces sería positivo, por 30, entonces esto sería 120 sobre 2a, que es 2t. Entonces esto nos daría 30, más o menos raíz cuadrada de 900 más 120 daría 1020 sobre 2. Y la raíz de 1020 es más o menos 32, vamos a aproximarlo, 30
más o menos 32, todo esto sobre 2. Entonces, si le ponemos el signo negativo, nos da un tiempo negativo, que fue cuando ellos coincidieron en el dibujo original. Observen aquí, porfa. En el dibujo original ellos tuvieron la misma posición 2 veces, miren. La primera vez que tuvieron la misma posición, pues fue cuando el carro pasó por el anuncio, su posición ahí coincidió, por eso nos da una raíz negativa en el tiempo. Nosotros empezamos a medir el tiempo fue cuando ya el carro estaba por acá. Y la otra, pues es cuando lo alcanza. Entonces tenemos esas dos soluciones. Pero estamos buscando la segunda, ¿sí o no? Entonces, como estamos buscando esa segunda solución, utilizamos la suma para que nos dé un tiempo positivo. Utilizamos el signo más. Entonces, esto nos daría 62 sobre 2, o sea, 31 segundos. Y esa es nuestra respuesta. A los 31 segundos lo alcanza. Medio minuto persiguiéndolo. Entonces, lo que quiero que les quede como más claro de acá es, por favor, siempre lo más importante es, primero, escoger el sistema de coordenadas desde donde miran todo. Segundo, ponerle los valores a esos coeficientes que describen el movimiento, ¿sí? Eso fue lo que hicimos después. Y ya el resto es súper fácil, ¿no? Es un álgebra ahí para despejar lo que nos estén pidiendo. Y eso es todo lo que les quería mostrar con este problema, por eso quería hacerlo acá. Problema que puede ser muy enredado, realmente es muy sencillo. Entonces, si les parece bien, podemos pasar a mirar lo del quiz, ¿les parece? Sí, Profe, señor. una pregunta. Sí, cuéntame. ¿Qué pasaría si nos preguntan en qué punto se encuentran? ¿Cómo haríamos? ¿Con ese tiempo despejamos para encontrar el lugar? Sí, señor, exactamente. Entonces tú lo que harías sería, ya como tienes el tiempo, lo reemplazas en las X y ya te va a dar la coordenada medida respecto a ese sistema de coordenadas desde el anuncio. ¿Y ya? Ok. Ya queda fácil, ¿sí o no? Entonces, bueno, vamos aquí al quiz y yo voy a hacer un intento y vamos a ver qué nos va saliendo. Esto es al azar, no nos va a salir las mismas preguntas. Como ustedes se dieron cuenta, se escogen preguntas al azar y los parámetros que salen en muchas de las preguntas también son al azar, entonces no todos presentaron el mismo examen. ¿Ok? Entonces esto, digamos, va a depender de si están de buenas y me salió el mismo problema a mí que a ustedes. O sea, aquí dice un campo cuadrado mide 100 metros por 100 metros, es decir, tiene un área de 1 hectárea. Un acre tiene un área de 43.560 pies al cuadrado. Si un campo tiene un área de 25 acres, ¿cuánto es equivalencia en hectáreas? Entonces esto es como transformación de unidades, ¿no? Entonces arrancamos de 25 acres. Arrancamos de 25 acres. Entonces tenemos 25 acres. Y bueno, hay varias formas en las que ustedes pueden seguir. Ustedes pueden poner, por ejemplo, aquí el factor de conversión entre un acre y los pies, que fue el que nos dieron, ¿no? Entonces nos están diciendo que un acre, yo lo hago así, o son reglas de 3 ocultas, es igual a 43.560 foots. 560 foots cuadrados. ¿Bien? Entonces miren que cuando yo hago esto, puedo tachar acres y me quedan pies al cuadrado. Ahora yo puedo seguir multiplicando. Yo puedo decir que un pie, y lo que voy a hacer es tratar de pasar un pie a metros y luego de metros pasarme a hectáreas. Y listo. Entonces, ¿un pie a qué es igual en metros? Entonces yo no sé, entonces le pregunto a Google. Foot to meter. Y me dice que un pie es 0.3048 metros. Entonces voy a ponerle eso acá, 0.3048 metros. Pero pilas, ¿No es porque pie aquí nos cuadrado? está... Dime. ¿No es pie cuadrado Sí, exacto. para Muy poder bien. cancelar? Excelente, eso era lo que iba a decir. Entonces, pilas porque aquí tenemos pies al cuadrado. Y como tenemos pies al cuadrado, entonces yo tengo que elevar esto al cuadrado. Sí, eso es muy importante, excelente. Y ahora, yo lo que ya puedo decir es cuánto es el equivalente entre metro cuadrado y hectárea, porque aquí me va a salir metro al cuadrado. Entonces aquí me están diciendo que 100 por 100 metros al cuadrado, o sea, 10 a la 2 al cuadrado, o sea, 10 a la 4 metros cuadrados, es 1 hectárea, la vamos a poner así. Entonces miren que al final todas estas unidades se me van a ir, estos metros cuadrados, estos pies al cuadrado con esto no sé qué, y al final me van a quedar hectáreas. Y pues ahí ya puedo hacer esta multiplicación
sería entonces 25 por 43.560 por, voy a poner esto entre paréntesis, 0.3048 al cuadrado, y esto está dividido entre 1.0 e a la 4. Y entonces esta vaina me da 10.12, más o menos. ¿10.12 qué? Hectáreas. Hectáreas. Listo. Y esa sería nuestra respuesta. Entonces 10.2 hectáreas. ¿Sí? Será lo que pondríamos acá. Entonces dice, use 3 cifras significativas en su respuesta. Entonces, ¿cuántas cifras significativas tengo yo en esta que acabo de escribir? 4, Y si pongo así, ¿cuántas tengo? 5, Y si pongo así, ¿cuántas tengo? 4. Muy No, bien. 4. 4. 4 porque los ceros a la izquierda no cuentan. Entonces, si me piden 3 cifras significativas, lo aproximo y me queda como 10.1, porque el 2 no me lo sube. Entonces, siguiente página. Una galleta tiene forma de un disco circular con un diámetro tal y un espesor tal. El volumen de la galleta y su incertidumbre respectiva se deberían expresar como. Entonces, eso fue lo que vimos nosotros de incertidumbre. Ahora, más bien si quieren, como tenemos poco tiempo, si quieren yo les pregunto, ¿quieren que lo hagamos o seguimos? Seguimos. Si hay una persona que quiere que lo hagamos, lo hacemos, no hay ningún problema. Entonces, por favor, díganme si quieren que lo hagamos o si quieren que sigamos. Si hay una persona que quiere que lo hagamos, lo hacemos. Pero tiene que decirlo ya mismo. ¿Galleta? Señor, ¿Cuál? ¿El de la galleta? el de la galleta. Uy, pues a mí me gustaría saber en qué me equivoqué, así que Perfecto, Yo también hagámoslo. quiero hacerlo. realizarlo. Perfecto, 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 eso está bien. Entonces, tenemos que nuestra galleta, pues es, esperen. Nuestra galleta pues es como un disco, ¿cierto? Que tiene un ancho, esa es nuestra galleta, y nos están preguntando el volumen de la galleta. Entonces a ustedes les dieron este radio y les dieron también esta altura. Y pues el volumen de esto es el volumen de un cilindro, ¿no? Que sería pi por el radio al cuadrado por la altura. O sea, el área de esta cosa de arriba multiplicado por la altura que esto tiene. Entonces este es el volumen que nosotros tenemos y de hecho es muy parecido a lo que hemos hecho en los ejemplos que hicimos de estas cosas. Entonces recordemos que lo primero es calcular el volumen sin ningún tipo de aproximación. Entonces el volumen sería coger pi por el radio al cuadrado por el espesor. Entonces sería pi por el radio de ¿cuánto es que es? 8.5 al cuadrado por el espesor que es 0.05. Entonces eso nos da que el volumen calculado así directamente es 11.349. Yo no le aproximo nada todavía porque me falta calcular el error. Entonces ya lo anoté acá, centímetros cúbicos. Recordemos que además tenemos que calcular como un volumen máximo y un volumen mínimo para tener ¿qué? Para tener nuestra Variación. variación, sí, gracias. Volumen mínimo. Entonces el volumen máximo, como aquí todo está multiplicando, pues el máximo se obtiene cuando todo sea máximo. A veces cuando estamos dividiendo, el máximo no se obtiene con el máximo, sino con el mínimo, ¿no? O sea, lo que estamos buscando es hacer el volumen lo más grande posible. Entonces miremos cuánto sería el volumen tomando los valores máximos. Sería esto mismo, lo voy a editar acá directamente, sería 8.5 más 0.02 y acá vamos a utilizar también la suma, que sería más 0.05. Bien. Entonces el volumen máximo nos daría 22.85, vamos a dejarlo ahí. Y el mínimo pues sería con menos. Pero 8.5 no es el diámetro. Tienes razón, estoy calculando aquí un error. Ya ahorita dividimos por 2, por 4, perdón. Ahorita dividimos por 4 todo. Profe, ¿y el más o menos de la altura es 005,005? Aquí me faltaba un 0, ¿sí o no? Acá. Entonces vamos a hacer esto de una vez bien. Vamos a dividir esto por 4. Entonces, porque lo que dijo su compañera es que yo estoy utilizando como el radio al diámetro, y eso no está bien.
El radio es el radio, la mitad del diámetro. Entonces, realmente el volumen máximo nos daría 3.106. Y el mínimo, ahora sí, lo voy a calcular. Ay, no, aquí me falta poner un más. ¿Qué cosa? 3.13. 3.1357. 1357. Y ahora sí, el mínimo sería 2.5415. Ok. Voy a quitar aquí ahora sí 0 por esto. 0 por esto. El volumen, bien calculado. Vamos a borrar esto acá, que yo había escrito en mi... Ya ahorita les muestro lo que estoy escribiendo. Daría 2.8370 y no sé cuánto. 2.8372. ¿Listo? Entonces estos fueron los cálculos que hicimos. Y ahora vamos a calcular el error, la estimación del error, que sería 0.5 la resta de estos dos, ¿cierto? Entonces vamos a hacer eso. Igual a 0.5 por 3.1357 menos 2.5415. Y eso nos daría 0.2971 centímetros cúbicos. Listo. Y teniendo esto, entonces recuerden que lo primero que hay que hacer es aproximar el volumen a el error, perdón, a una sola cifra significativa. Eso implica que, ¿cuánto daría? 0,3. 0.3, ajá. Solamente nos podemos quedar con una cifra significativa, entonces 0.3 centímetros cúbicos. Y esto implica que entonces el volumen lo debemos reportar solamente con un decimal, porque ahí es donde arranca el error. Entonces al final el volumen lo reportaríamos como 2.8, porque este 7 aumenta esto a un 4, pero este 4 no aumenta nada del 8. Entonces 2.8 más o menos 0.3 centímetros cúbicos. Y ese sería el reporte de nuestro volumen, que sería la D. Entonces ahí, bueno, ahí queda grabado también por si acaso, ¿no? La unidad estándar del Sistema Internacional para el Tiempo está basado en la clepsidra de agua. No, estamos hablando del Sistema Internacional actual, ¿no? Por eso se llama la unidad SI estándar. Estamos hablando ahorita. Entonces la clepsidra no es la revolución de la Tierra alrededor del Sol, no, porque nosotros no podemos utilizar el año, ya sabemos que no es uniforme. Por eso existen los años bisiestos también y todo eso, porque realmente uno no se demora un año exacto dando la vuelta al Sol. La Tierra se demora algo un poquito diferente. El movimiento de reloj de un péndulo tampoco, eso no, si hay rozamiento se frena y ese tipo de cosas, eso no es estándar. La frecuencia de la luz emitida por la kriptonita, entonces sabemos que por ahí está relacionado con la frecuencia de una luz, ¿no? Pero es por allá del Celsius. Si lo seleccionó alguien porque se acordaba de algo parecido a esto, yo le doy un crédito parcial, pero pues obviamente la kriptonita no existe, ¿no? Entonces no es exactamente esto. Pero tampoco me quiero que se aprendan de memoria cuál átomo es. Lo más importante es que sepan que está relacionado con algo atómico. ¿Sí? Con la frecuencia de la luz emitida por el átomo de cesio, no sé qué, cesio 86 creo que es. Y la rotación diaria de la Tierra, esa tampoco es uniforme. Recordemos que el día tampoco lo podemos utilizar como una unidad estándar, porque además la duración depende si estamos en verano, en invierno, en el Ecuador o no, y cosas de esas. Entonces realmente la respuesta correcta es D. Ninguna de las anteriores. Aunque la E tenía un crédito parcial pequeño. Entonces la densidad del agua es 1 gramo sobre centímetro cúbico, se puede expresar también como, o sea, pásenlo a kilogramos. Entonces hagamos este rápido y terminamos porque se acabó la clase. Entonces tenemos 1 gramo por centímetro cúbico y queremos pasarlo a kilogramos por metro cúbico. Entonces 1 gramo sobre centímetro cúbico se puede pasar, primero que todo, por 1 centímetro son 10 a la menos 2 metros y lo tenemos que elevar al cubo para que quede cúbico. Por 1000 gramos son 1 kilogramo, ¿cierto? Entonces con eso ya eliminamos gramos, eliminamos centímetros cúbicos y nos queda entonces que esto sería 1 kilogramo
10 a la menos 2, este 10 a la menos 2 a la 3 da 10 a la menos 6, y por este 10 a la 3 daría 10 a la menos 3, entonces aquí nos daría 10 a la menos 3 metros cúbicos, y lo subimos y nos quedaría 10 a la 3 kilogramos sobre metro cúbico. O sea, un metro cúbico de agua pesa 1000 kilos, una tonelada. Y entonces sería este. Y bueno, chicos, ya no les quito más tiempo porque ya se nos acabó nuestra clase, pero pues bueno, cualquier otra duda, ya saben que me pueden escribir un correo, pueden ir a las monitorías conmigo, con cualquier profesor, etc. Y si Profe. tienen una duda específica en su examen como tal, tómenle una foto y me lo envían y yo la reviso. Bueno, Pregunta. profe, chao, Sí, profe. gracias. Gracias, que esté bien. Con mucho gusto y que estén muy bien. Mientras cierro, me pueden preguntar la persona Gracias, que profe, que esté bien. Yo, Gracias, profesor. profe, cuando